Dicen que ya pasó. Que no fue para tanto. Que otros lo tienen peor. Que lo superes. Pero dentro de ti, algo se quedó atrapado. Algo que no sabes nombrar. No sangras, no gritas, no corres. Pero algo dentro de ti dejó de moverse. Algo murió en silencio. Eso es el trauma invisible. Porque no todos los traumas dejan cicatrices visibles. Algunos son como un susurro que se queda grabado en lo más profundo de tu mente. Un no sirves, un no eres suficiente, un si lloras, te ignoro. Y eso, aunque no lo veas, aunque no lo recuerdes con claridad, aunque no haya sangre ni gritos, es trauma. Empecemos con una idea brutal: tu mente no distingue entre un trauma grave y uno mínimo. Lo que importa no es lo que pasó, sino lo que causó dentro de ti. Si algo superó tu capacidad de procesarlo, si te desbordó, si no supiste cómo afrontarlo, eso es trauma. Punto. Ahora pensemos en esto. ¿Cuántas veces minimizaste tu dolor porque alguien más lo tenía peor? ¿Cuántas veces dijiste, bueno, al menos no me pegaron, bueno, al menos tenía comida? Ese, al menos, es el veneno con el que enterramos el trauma. Es como decir, como no fue mortal, no cuenta. Pero el cuerpo lo recuerda. Y el cuerpo no miente. Hay traumas que no tienen una fecha exacta. No puedes decir, me pasó tal día a tal hora. Porque no fue un evento. Fue una repetición. Fue vivir en una casa donde el amor se medía por el rendimiento. Donde solo te miraban si hacías algo bien. Donde llorar era debilidad. Donde nadie te enseñó a nombrar tus emociones. Y eso, por repetición, fue dejando marcas profundas. Aquí entra una verdad incómoda: el trauma invisible es el más común y el más ignorado. Porque vivimos en una cultura que romantiza la fortaleza emocional y desprecia la vulnerabilidad. ¿Qué te dice? No llores, sé fuerte, todo pasa por algo. Y en ese mensaje disfrazado de sabiduría, lo que se esconde es la negación del dolor. ¿Y sabes qué pasa cuando niegas tu dolor? Que se convierte en síntomas. En ansiedad que no sabes de dónde viene. En miedo a ser rechazado aunque nadie te haya dicho nada. En ganas de desaparecer sin razón aparente. En ira reprimida. En relaciones en las que te saboteas. En ese cansancio crónico que ni el café soluciona. Lo más cruel del trauma invisible es que te hace dudar de ti. Te hace pensar que estás exagerando. Que estás loco. Que eres demasiado sensible. Y entonces, no solo estás herido, estás avergonzado por estar herido. Y ahí se activa el ciclo. ¿Te duele? Lo ocultas. Nadie lo valida. Lo reprimes. Pero sigue ahí. Te duele de nuevo. Lo ocultas. Y repites. Ahora imagina a un niño. Un niño que se cayó, que se asustó, que quiso llorar, pero su padre le dijo, eso no es nada, levántate. Ese niño no aprendió a sentirse seguro con sus emociones. Aprendió a callarlas. Aprendió a que el miedo no se muestra, a que el dolor se ignora, a que la tristeza se esconde. Y ese niño, crece. Se convierte en adulto. Y un día, ese adulto empieza a tener ataques de ansiedad. No entiende por qué. Pero su cuerpo sí lo sabe. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo se sana algo que ni siquiera sabías que estaba roto? Primero, reconociéndolo. Validando que sí, lo que viviste sí te dolió. Que aunque nadie más lo entienda, sí dejó una huella en ti. No necesitas una gran catástrofe para tener un trauma. Basta con haber sentido que estabas solo, que nadie te protegía, que tus emociones eran un problema. Segundo, dejando de comparar tu dolor con el de otros. El dolor no es una competencia. No importa si alguien lo tuvo peor. Lo que tú viviste fue suficiente para herirte. Y eso basta. Tercero, observar tus reacciones hoy. ¿Qué cosas te disparan emocionalmente? ¿Qué te hace sentir inseguro, insuficiente, culpable? Ahí están las pistas. El trauma invisible no se recuerda en la mente. Se recuerda en las respuestas del cuerpo. En la forma en la que te hablas. En la forma en la que amas. En la forma en la que te escondes. El trauma invisible no es una herida del pasado. Es una programación que vive activa en el presente. Y por eso duele, aunque no sepas por qué. Si alguna vez sentiste que no podías contar lo que sentías porque te iban a juzgar, si aprendiste a sonreír cuando querías llorar, si fingiste estar bien para que nadie se alejara, entonces sabes lo que es vivir con un trauma invisible. Y ahora que sabes que está ahí, ahora que lo nombraste, empieza la verdadera historia, la de reaprender a sentir, la de darte permiso de llorar, de enojarte, de ser humano. Porque el trauma no se sana olvidándolo. Se sana mirándolo de frente. Y eso es lo que empezamos a hacer hoy.
Y es que mirar el trauma no es fácil. Da miedo. Porque muchas veces, lo que bloqueaste fue lo único que te permitió sobrevivir. La mente tiene una forma muy inteligente de protegerte, te hace olvidar. Te convence de que fue normal, que así es la vida, que exageras. Pero esa amnesia emocional no es olvido, es protección. El problema es que lo que no se expresa, se imprime. Y no en papel, sino en el cuerpo. En tu sistema nervioso. En tu forma de reaccionar. En tu dificultad para confiar. En esa sensación constante de que algo anda mal, aunque todo esté bien. Hay algo que muchos no saben, el trauma no se trata solo de lo que pasó, sino también de lo que no pasó. No solo es abuso, violencia o abandono. También es la ausencia de amor genuino. La falta de contención emocional. La carencia de una figura segura. El no haber tenido a alguien que te enseñe a autorregularte. Piensa en esto, si cada vez que llorabas de niño te decían, ya deja de llorar, eso no es para tanto, no seas débil, ¿qué aprendiste? Que tus emociones eran inadecuadas. Que tu tristeza era una molestia. Que la única forma de ser aceptado era aparentar estar bien. Entonces creciste creyendo que sentir es peligroso. Que si muestras tu dolor, pierdes valor. Y así, te convertiste en experto en disimular. En mostrar una cara fuerte mientras por dentro te quiebras. En decir todo bien, cuando todo duele. En cuidar a todos menos a ti. Porque, en el fondo, aprendiste que tu rol era sostener, no ser sostenido. Pero el cuerpo no miente. El cuerpo lleva la cuenta. Y un día, cuando menos lo esperas, estalla. En forma de ansiedad. De insomnio. De enfermedades psicosomáticas. De agotamiento crónico. De una necesidad urgente de controlarlo todo. De ataques de pánico que parecen no tener causa. De relaciones donde siempre terminas eligiendo personas que te hacen sentir lo mismo que te hizo sentir tu entorno original. Porque sí, el trauma invisible se repite a través de los vínculos. Y no porque seas masoquista. Sino porque tu inconsciente busca repetir lo que conoce, esperando un resultado distinto. Buscas a alguien que te haga sentir visto, pero eliges a quien te ignora. Buscas cariño, pero eliges a quien te castiga. Porque eso es lo que tu sistema aprendió como amor. Y aquí entra una verdad profunda, hasta que no sanes tu herida original, seguirás repitiendo la historia. No importa cuántas veces cambies de ciudad, de pareja o de trabajo. Si la herida sigue abierta, volverás al mismo punto. Porque no es el mundo el que está roto, es tu mapa interno el que está herido. Hay muchas personas que viven con trauma invisible sin saberlo. Porque son funcionales. Trabajan. Estudian. Son padres, madres, amigos. Ríen en público. Pero por dentro, viven en guerra. Con miedo. Con culpa. Con una presión constante de no fallar. De no molestar. De no ser una carga. Y entonces el trauma se transforma en personalidad. No te das cuenta, pero te conviertes en alguien que siempre da y nunca pide. Que siempre escucha, pero no se deja escuchar. Que no sabe decir no, porque teme que lo rechacen. Que prefiere callar antes que incomodar. Y eso también es trauma. Ahora quiero que pienses en esto, ¿cuáles son tus mecanismos de defensa? ¿Cómo evitas sentir? ¿Te vuelves hiperproductivo? ¿Te aíslas? ¿Te vuelves complaciente? ¿Te llenas de actividades? ¿Buscas validación constantemente? Porque todos esos son intentos de tapar algo. Y lo que intentas tapar, es dolor. El trauma invisible no se sana negándolo. Tampoco se sana solo con entenderlo. Porque no es una idea, es una sensación física, emocional y profundamente arraigada. Por eso, la sanación no es solo mental. Es corporal. Relacional. Espiritual. Y eso implica reaprender. Aprender a habitar tu cuerpo. A reconocer tus emociones sin juzgarlas. A darte permiso de llorar sin culpa. A estar contigo sin huir. A dejar de exigirte perfección. A darte lo que nunca te dieron, presencia, compasión, validación. Pero esto no pasa de un día a otro. Es un proceso. Y duele. Porque empezar a sentir lo que nunca te permitiste sentir, duele. Pero es un dolor necesario. Un dolor que limpia. Que libera. Que te reconecta. En ese camino, quizás llores sin saber por qué. Te sientas agotado sin motivo aparente. Te descubras recordando cosas que pensabas olvidadas. Todo eso es parte de sanar. Porque para liberar un trauma, primero hay que permitir que suba a la superficie. Y cuando lo hace, no estás retrocediendo. Estás avanzando. Estás dejando de huir.
Estás enfrentando lo que antes parecía insoportable. Y eso, aunque no lo parezca, es valentía. Ahora, vuelve a mirar tu historia con otros ojos. Pregúntate, ¿qué parte de mí no fue escuchada? ¿Qué necesitaba y no obtuve? ¿Qué aprendí a callar para que me aceptaran? ¿Qué emociones me enseñaron a rechazar? Ahí empieza el viaje. No hacia el pasado, sino hacia ti. Porque el trauma invisible no se borra. Se transforma. En sabiduría. En empatía. En fuerza real. Y ese es el tipo de fortaleza que nadie te puede quitar. Llegados a este punto, ya sabes algo esencial: el trauma invisible no necesita gritar para existir. Puede susurrarte toda la vida desde lo más profundo de tu ser, condicionando lo que haces, lo que temes y sobre todo, cómo te tratas. Y aquí es donde entra una de las trampas más dolorosas del trauma no reconocido: la autoexigencia extrema. Esa voz que te dice, no es suficiente, debes hacer más, no puedes fallar, si no rindes, no vales. Esa voz que suena como la tuya, pero no nació contigo. Esa voz es la herencia de lo que faltó. Porque cuando no recibiste amor incondicional, cuando tu valor fue condicionado al rendimiento, a la obediencia, al silencio, desarrollaste la creencia de que tu valor está en lo que haces, no en lo que eres. Y eso te lleva a vivir atrapado en una jaula invisible de perfeccionismo, culpa y miedo. Y lo más irónico es que desde fuera pareces tenerlo todo bajo control. Eres fuerte. Resolutivo. Capaz. Pero por dentro, sientes que si bajas la guardia un segundo, todo se cae. Porque te convertiste en tu propio carcelero. Aprendiste a exigirte antes de que te exigieran. A culparte antes de que te culparan. A abandonarte antes de que te abandonaran. Eso también es trauma. Porque el trauma invisible no siempre te paraliza. A veces te hiperactiva. Te hace funcionar en piloto automático. Te hace cuidar a todos antes que a ti. Te hace vivir en alerta constante, sin descanso, sin pausa. Y lo peor es que el mundo aplaude eso. Te dice, eres fuerte, qué admirable. Pero tú sabes que esa fuerza te está destruyendo. Y entonces llega un punto donde te preguntas, ¿cuánto de lo que soy, en realidad es un mecanismo de defensa? ¿Soy amable, o tengo miedo al rechazo? ¿Soy independiente, o aprendí que no puedo confiar en nadie? ¿Soy exitoso, o necesito demostrar que valgo porque no me lo creí de niño? ¿Soy tranquilo, o reprimí tanto mi rabia que ya no sé cómo sentirla? Y cuando empiezas a responder con honestidad, te das cuenta de que muchos de tus rasgos no son tu esencia, sino tu armadura. Que tu personalidad no es solo lo que eres, sino lo que aprendiste a ser para sobrevivir. Y es aquí donde empieza la verdadera transformación. Porque sanar no es volverte alguien nuevo. Sanar es quitar las capas que pusiste para protegerte, hasta reencontrarte con quien fuiste antes de aprender a dejar de sentir. Pero nadie te enseña esto. Nadie te dice que sanar también implica rabia. Mucha rabia. Porque cuando reconoces lo que no recibiste, lo que te negaron, lo que te hicieron callar, aparece el enojo. Y eso es sano. Porque la rabia es el fuego que rompe cadenas. El impulso que te dice, basta. Que te da el permiso de cuidarte. De poner límites. De decir, esto no lo merezco. El problema es que a muchos nos enseñaron que la rabia es peligrosa. Que es mala. Que hace daño. Entonces la escondemos. Pero el cuerpo no la olvida. Se convierte en tensión muscular, en migrañas, en digestiones bloqueadas. Porque todo lo que reprimes, lo alojas. Y en este punto, quiero hablarte de algo muy importante: la disociación. Es uno de los mecanismos más comunes en el trauma invisible. Disociar es desconectarte de lo que sientes. Estar presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Reaccionar con frialdad. No saber qué sientes. Decir, no me afecta, cuando sí te afecta. La disociación fue necesaria en su momento. Fue tu forma de sobrevivir cuando sentir era demasiado. Pero ya no estás en el mismo entorno. Ya no eres ese niño. Hoy puedes aprender a volver a tu cuerpo, a tu emoción, a tu presente. Y eso implica escuchar. No solo con la mente. Escuchar al cuerpo. Al corazón. A ese nudo en la garganta. A esa presión en el pecho. A ese cansancio inexplicable. Porque todo eso son mensajes. Son partes de ti que gritan lo que no pudiste decir con palabras. Volver a ti es un proceso lento, y sí, doloroso. Pero también profundamente liberador. Empezarás a notar cosas que antes ignorabas. La forma en que buscas aprobación. El miedo que te paraliza cuando te corrigen. La angustia que te entra cuando sientes que decepcionaste a alguien. La sensación de vacío cuando estás solo.
El autosabotaje cuando las cosas te van bien. Todo eso tiene raíz. Todo eso tiene historia. Y en lugar de juzgarte por sentirlo, puedes empezar a preguntarte, ¿de dónde viene esto? ¿A qué parte de mi infancia se parece esta emoción? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí así? Ahí están las claves. Y entonces, un día, sin saber exactamente cuándo, empieza a pasar algo distinto. Te detienes antes de reaccionar. Nombras lo que sientes. Te das un respiro. Pones un límite. Dices no, sin sentir culpa. Te atreves a llorar delante de alguien. Y esa es la señal, estás sanando. No porque ya no duela, sino porque dejaste de huir del dolor. Y ese es el principio de una nueva vida. A veces, la parte más difícil no es reconocer el trauma. Es aceptar que incluso después de hacerlo consciente, sigues repitiendo patrones. Sigues reaccionando como antes. Sigues eligiendo personas que te hieren. Sigues callando lo que sientes. Y eso puede desesperarte. Pero escucha bien, repetir no significa que fracasaste. Significa que estás viendo. Estás notando lo que antes hacías en automático. Estás despertando. Y despertar duele. Porque ver con claridad todo lo que has cargado, todo lo que te faltó, todo lo que callaste, es una especie de duelo. Duelo por la infancia que no tuviste. Duelo por la seguridad emocional que nunca llegó. Duelo por la persona que fingiste ser para ser querido. Duelo por ti. Y es legítimo. No tienes que justificar ese dolor. No tienes que comparar tu historia. No tienes que agradecer por lo vivido si eso solo sirve para evitar sentir. Puedes tener gratitud y dolor al mismo tiempo. Puedes honrar tu camino y llorar por lo que te rompió. Las dos cosas pueden coexistir. Porque sanar no es lineal. Hay días de claridad y días de caos. Hay momentos en que sientes que avanzas y otros donde te crees perdido. A veces te descubres fuerte, y al rato lloras por algo mínimo. Eso también es sanación. ¿Sabes por qué? Porque antes, ni siquiera podías llorar. Antes, ni siquiera te dabas cuenta de lo que sentías. Ahora lo sientes. Y sí, puede ser incómodo. Pero esa incomodidad es el precio de volver a ti. El trauma invisible también aparece en lo que no puedes sostener. En tu dificultad para recibir amor real. En cómo rechazas la calma porque te parece sospechosa. En cómo necesitas caos porque es lo que conoces. En cómo saboteas la estabilidad porque no te crees digno de ella. Esto es lo más brutal del trauma silencioso, puede hacerte rechazar justamente aquello que más necesitas. Cariño. Escucha. Paz. Estabilidad. Te hacen sentir expuesto. Vulnerable. En peligro. Porque tu sistema aprendió que lo normal era el abandono, el juicio, el silencio. Y aquí hay una pregunta clave, ¿qué parte de ti estás rechazando hoy que en realidad está pidiendo ayuda? Tu tristeza. Tu rabia. Tu necesidad de afecto. Tu cansancio. Tu vacío. Todo eso que intentas esconder con productividad, con distracciones, con relaciones sin profundidad, todo eso eres tú pidiendo ser visto. Por eso sanar no se trata de arreglarte. No estás roto. Nunca lo estuviste. Te adaptaste. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Pero ahora, por primera vez, puedes darte lo que nadie te dio, presencia. Permiso. Compasión. Y eso implica dejar de hablarte como te hablaron. Dejar de exigirte como te exigieron. Dejar de culparte como te culparon. Implica aprender a sostenerte con ternura. Aunque no sepas cómo. Aunque te tiemble el cuerpo al hacerlo. Porque tu trauma no solo fue el dolor vivido. Fue la soledad con la que lo cargaste. Y hoy, ya no tienes que cargarlo solo. Quizás aún no tienes a alguien que te escuche profundamente. Quizás aún no encuentras un espacio donde sentirte libre. Pero hay algo que sí puedes empezar a cultivar, la relación contigo. Tu refugio interno. Tu presencia compasiva. Y eso no se construye de un día para otro. Pero puedes empezar con lo más sencillo, dejar de ignorarte. Preguntarte cómo te sientes. Validar tu emoción aunque no sepas de dónde viene. Respirar contigo. No huir cuando algo te duele. Quedarte. Quedarte contigo. Como nadie lo hizo. Y poco a poco, lo que antes era un abismo, se vuelve un espacio habitable. Lo que antes te disparaba, ahora te da información. Lo que antes reprimías, ahora lo honras. Lo que antes te avergonzaba, ahora lo comprendes. Así empiezas a cambiar. Desde dentro. Sin prisa. Sin necesidad de ser perfecto. Solo siendo real.
El trauma invisible se alimenta del silencio, de la negación, de la desconexión. Pero muere cuando eliges estar presente. Cuando decides mirarte con verdad. Cuando dejas de exigirte que estés bien, y simplemente estás. Y es ahí donde, por primera vez, tu cuerpo empieza a sentir algo nuevo, seguridad. Porque sanar no es volverte invencible. Es volverte habitable. Es poder quedarte contigo cuando todo duele. Es saber que puedes contenerte. Es no necesitar huir. Y eso, en un mundo que te enseñó a esconderte, es una revolución. Y un día, sin saber cómo ni cuándo, algo cambia. No hay fuegos artificiales. No hay un momento cinematográfico. Solo te das cuenta de que ya no reaccionas igual. Que puedes respirar donde antes te ahogabas. Que puedes decir no sin sentir culpa. Que puedes llorar sin pensar que eres débil. No es magia. Es reconstrucción. Es volver a ti. Después de años de haberte perdido entre exigencias, máscaras, expectativas y silencios. Es verte por fin con los ojos que necesitabas desde el principio, con amor, con paciencia, con verdad. Y aquí aparece algo que nadie te cuenta: sanar el trauma invisible no solo te cambia a ti, cambia todo. Cambia tus vínculos, tus decisiones, tu forma de habitar el mundo. Porque cuando dejas de vivir desde la herida, empiezas a vivir desde la autenticidad. Ya no eliges desde el miedo. Ya no actúas desde la culpa. Ya no repites por inercia. Ya no necesitas que te validen para sentir que existes. Empiezas a ver con claridad lo que antes tolerabas. Lo que confundías con amor. Lo que pensabas que merecías. Empiezas a poner límites, no por rabia, sino por respeto. Dejas de mendigar cariño. Dejas de justificarte. Dejas de adaptarte para encajar. Y en ese momento, te das cuenta de algo tremendo: la versión más herida de ti fue la que te mantuvo con vida. La que se adaptó. La que fingió. La que aguantó. Esa parte tuya, que a veces juzgas, que a veces odias, que a veces quisieras borrar, fue la que te protegió. No estás aquí a pesar de ella. Estás aquí gracias a ella. Pero hoy ya no necesitas seguir sobreviviendo. Hoy puedes empezar a vivir. Y eso implica reconciliarte con tu historia. No romantizarla. No justificarla. No olvidarla. Reconciliarte significa integrarla. Reconocer lo que dolió. Lo que te marcó. Lo que aún duele. Y aún así, elegir no repetirlo. Porque lo que no sanas, lo repites. Pero lo que miras con conciencia, lo transformas. Y tú, estás transformando. Ahora entiendes que tus defectos no son fallas, son estrategias de adaptación. Que tu dificultad para confiar viene de heridas no vistas. Que tu necesidad de agradar no es debilidad, es miedo al abandono. Que tu tristeza crónica no es flojera, es dolor acumulado. Y que está bien sentirlo todo. Que no tienes que tenerlo todo resuelto. Que no tienes que sanarte de golpe. Que no necesitas ser perfecto para merecer amor, descanso y paz. Porque sanar el trauma invisible no se trata de dejar de sentir. Se trata de dejar de huir. De dejar de actuar como si no pasara nada. Como si todo fuera normal. Como si no te doliera. Hoy sabes que sí pasó. Que sí dolió. Que sí importó. Y al aceptar eso, rompes la cadena. La cadena que se repitió por generaciones. La cadena del silencio, de la exigencia, del desprecio emocional. La cadena que convirtió a miles de personas en adultos funcionales pero emocionalmente desconectados. Tú la estás rompiendo. Con cada límite que pones. Con cada no que te permites decir. Con cada abrazo que te das. Con cada lágrima que dejas salir sin avergonzarte. Con cada vez que eliges escucharte en lugar de ignorarte. Y no lo haces solo por ti. Lo haces por todos los que vienen después. Por las relaciones que crearás desde un lugar sano. Por los hijos que no heredarán lo que tú tuviste que cargar. Por las versiones futuras de ti, que ya no se sentirán culpables por ser sensibles, por ser humanos, por sentir. Y eso, es lo más poderoso que puedes hacer con tu dolor, convertirlo en conciencia. Porque el trauma no te define. Pero lo que haces con él, sí. Y tú estás eligiendo sanar. No porque fue tan grave. Sino porque sí te dolió. Y tu dolor merece espacio, palabra, y verdad. Hoy, por primera vez, no necesitas que nadie más lo valide. Hoy basta con que tú lo reconozcas. Y en ese acto silencioso, empieza la libertad.